Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, una vez más, pásenle el tiempo, por favor, y busquen en su Biblia en Romanos capítulo 6, verso 15, en adelante, Romanos 6, verso 15 al 22, vamos a dar lectura. Amén. Romanos 6, 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Qué pues fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Vamos a iniciar una nueva serie y esta serie lleva por nombre Viviendo como siervos de Dios. Viviendo como siervos de Dios. Una noche así quedé pensando y analizando, pues, porque como estábamos por terminar la serie que llevamos, la consolación, el Dios de toda consolación, y estaba meditando, pues, ¿qué el Señor quiere enseñarnos o qué quiere hablar a nuestras vidas? Y venía algo así, yo creo que hasta dormido estaba, pero desperté así con esto, y una mañana desperté también y tenía este pasaje en la mente, y ya empecé a estudiarlo, y hay mucho que vamos a aprender de esta bendita palabra. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que ahora somos siervos de Jesucristo, siervos, y debemos de entender cómo vamos a vivir, cómo podemos vivir como siervos de Dios. Entonces, en esta tarde vamos a ver un tema, siervos vigilantes. Le ponemos así, siervos vigilantes. Y quiero hacer mención un poquito acerca de la condición, o más bien, vamos a hacer mención de la condición de un esclavo de los tiempos del Señor Jesús. Entonces, miren, hermanos, la condición de un esclavo en el tiempo del Señor Jesús, recuerda que en el tiempo del Señor Jesús era el imperio romano que estaba gobernando, y dice que en los tiempos del Señor Jesús, más o menos dice que Roma llegaba más o menos a 1 millón de habitantes, cuando todas las demás ciudades grandes y todo tenían más o menos como 10,000 personas, o sea 10,000 habitantes. Entonces Roma era enorme ante todas las otras ciudades.
Pero me llama la atención porque dice que de esa cantidad de habitantes, casi la mayoría eran esclavos. Casi la mayoría eran esclavos. Y esto me llamaba mucho la atención porque el Señor Jesús en este ambiente también creció y llevó su ministerio. Y él puso muchos ejemplos acerca de los siervos, refiriéndose a los esclavos, porque ese es el verbo que se utiliza ahí. Entonces, miren hermanos, quiero darle algunos ¿cómo le dijera? Algunas desventajas, o como le dijera, que la palabra correcta la tenía, pero se me fue. Alguna tragedias que los esclavos podían sufrir por ser esclavos. Entonces dice, por ejemplo, los esclavos fuera por una condena judicial, o más bien eran por una condena judicial, o habían sido vendidos, o abandonados por sus padres, o por haber caído prisioneros en alguna campaña de las legiones que tenía Roma. Entonces, de esa manera habían caído muchos de ellos como esclavos. Bueno, el esclavo, hermanos, estaba a la merced absoluta de los caprichos y la lujuria de sus amos. Ellos estaban a la merced, o sea, a la disposición. El esclavo, hermanos, no tenía voz ni voto. Por eso digo que estaba a la merced de sus caprichos. Esencialmente, hermanos, y jurídicamente, un esclavo no era una persona, sino un objeto que su dueño podía usar como se le antojaba. Es por eso, si usted se pone a estudiar acerca de los tiempos de la esclavitud, uno se queda con la boca abierta y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pudieron hacer estas cosas? Pero esa es la realidad, ahí está la historia. Se les colocaba, al esclavo se le colocaba en el mismo nivel que los animales domésticos. O sea, un esclavo era como, tiene el mismo valor que mi perro. Así consideraban. Bueno, y la ley civil, hermanos, no los amparaba, no amparaba al esclavo. De ninguna manera, no los amparaba. El esclavo no tenía ningún derecho de compensación por las injusticias que sufría. O sea, el esclavo ni se levantaba en acusación contra su amo, porque sabía muy bien que no tenía ningún derecho. El amo tenía todos los derechos sobre los esclavos. Los castigos que podían imponerle un amo encolerizado no tenían límites. O sea, los castigos que le ponían el amo, si era un amo cruel, no tenía límite, pues. Era algo que era prácticamente inhumano, se podría decir. Porque como los consideraban como un animalito doméstico. Bueno, aquí en los Estados Unidos, hermanos, a veces vemos y a veces pareciera que los animales son los amos, ¿verdad? Sí. Le digo yo a mi familia, bueno, ¿desde cuándo los perros son los amos? Pues que ellos buscan la cama, ellos van, le tocan la puerta, ábreme la puerta, ¿verdad? Y ahí van a abrir la puerta. Pero en ese entonces no, hermanos. En ese entonces, fíjense, los animalitos, como en mi país, no me olviden, maltratan a los animales.
Entonces, así, de la misma manera, maltrataban a los esclavos y no tenían ningún valor, no tenían consideración hacia ellos. Hasta por la misma mínima ofensa poseían el derecho de darles muerte. En el Imperio Romano así era, hermanos, que por la mínima ofensa ellos tenían el derecho, pues eran sus esclavos, lo habían comprado y tenían el derecho, ellos decían, tenían derecho. De hecho, no los llevaba a juicio, porque si le daban muerte a un esclavo, pues era como que si se murió un perro, un gato. ¿Entienden? Entonces, era tremendo. Fíjese, vamos a ir viendo muchas cosas al respecto, pero hermanos, todo lo que podemos ver acá, entonces en ese tiempo, al ser esclavo, en ese entonces del Imperio Romano, o en Roma específicamente, hermanos, era lo peor que pudiera pasarle a un ser humano. Y entonces, fíjense, ¿por qué? Porque no tenía indemnización, no podía ser recompensado por nada. Es por eso cuando Jesús dice, ¿quién de ustedes dice, ¿cómo dice? Cuando habla acerca del siervo que está arando la tierra, que está trabajando la tierra, va, trabaja y regresa a su casa y dice, ¿cómo es? Dice, ¿será que el amo se pone el mandil y le dice, siéntate, te voy a servir? Le dice, hey, ya llegaste, qué bueno, ahora cocíname, ahora yo tengo hambre, quiero que me sirvas. Pero haciendo mención, pues, de la manera de esta estilo de vida que tenía el esclavo en los tiempos de Roma. Dice, hermanos, nosotros nunca, no hemos conocido esa vida, esa clase de vida literalmente, pero espiritualmente, antes de Cristo, hermanos, así era nuestra vida. No había ninguna indemnización para nosotros. Nosotros no teníamos ninguna esperanza, ninguna recompensa. Nos damos cuenta, hermanos, que cuando nuestro amo era el pecado, lo que nos controlaba, el diablo, hermanos, fíjense, estábamos destinados a la muerte, así como el esclavo, destinado a la muerte. Destinado a la muerte sin ninguna esperanza. Todos íbamos para allá y todos estábamos ahí, pero viene Cristo y nos hace libres. Nos libertó, por eso ahí el pasaje que hemos leído le subrayaba y dice, el verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, en este caso Roma, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Entonces, mire, ahora en Cristo, hermanos, nosotros estamos en justicia y debemos de obedecer, debemos de ahora ser siervos de Dios. Y es por eso que el tema de hoy es siervos vigilantes. Y vamos a leer vamos a leer a Lucas capítulo 12, verso 35. Lucas 12, 35. Y dice ahí la palabra del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ser semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así,
bienaventurados sois aquellos siervos. Bueno, evidentemente que este pasaje está hablando, hermanos, de la venida del Señor, del regreso del Señor. Pero en este trayecto, hermanos, en lo que el Señor venga, nosotros tenemos algo que hacer. Nosotros en este tiempo que estamos viviendo en este mundo, tenemos que ser siervos vigilantes, siervos que vigilan, siervos que están haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a aquel que nos rescató de esa esclavitud donde no teníamos derecho alguno, donde no teníamos recompensa alguna, donde solamente eran maltratos para nuestra vida. Y ahora que estamos en Cristo, vemos que tenemos esperanza de vida, vemos que tenemos la consolación de Dios, vemos que tenemos su gracia, vemos que tenemos su justificación. Entonces, con muchas razones, hermanos, debemos de servirles y estar siempre vigilando a su regreso, viviendo así, hermanos. Entonces, la Biblia también nos menciona, ese pasaje ahorita lo estudiamos, pero quiero mencionarles algo. La Biblia nos menciona que el mismo Señor Jesús dice ahí en esos pasajes lo que no debemos de hacer. Que, mire, un siervo vigilante no tiene que estar enfocado en estas cosas que le voy a mencionar. Y vamos a ver en Mateo capítulo 25. Mateo 25. Y dice, verso 14 al 19. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pasaje muy conocido, ¿verdad? Este pasaje es muy conocido. Yo sé que usted lo ha leído un montón de veces y lo ha escuchado un montón de veces. Y entonces, mire, podemos ver que el Señor no quiere que nosotros hagamos esto. Si usted se da cuenta, dice que al que le dio 5, al que le dio 2 y al que le dio 1, se los dio conforme a su capacidad. Entonces, no es porque Dios sea tan injusto, no, Él mira su capacidad, Él ve lo que usted puede hacer. Pero a cada uno, como ya hemos aprendido, a cada uno el Señor nos ha dado algo que hacer. A cada uno, hermanos. Dice, no nos ha llamado el Señor solamente a llamarnos cristianos. No, nos ha llamado a hacer algo en la obra del Señor. Nos ha llamado a ser siervos vigilantes. Entonces, yo no sé qué le ha dado el Señor a su vida o qué es lo que el Señor quiere hacer con usted, pero usted sabe bien. Usted sabe bien. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tener ese espíritu de siervo vigilante, de siervo dispuesto, de siervo que quiera hacer y obedecer lo que el Señor manda. Porque si no hay una disposición, fíjese, es por eso que podemos ver acá que este hombre viene, que fue y enterró el talento que el Señor le dio. Lo que el Señor le mandó a hacer, lo dejó ahí. ¿Por qué?
Porque dice, hijo, le tengo miedo, porque ¿qué tal si lo hago mal? ¿Entiende? ¿Qué tal si lo hago mal? Es una de las excusas que nosotros ponemos y decimos, híjole, ¿qué tal si lo voy a hacer mal? Me va a salir mal. Ya estamos nosotros anticipándolo cuando no disponemos. Eso dice, en realidad eso es falta de disposición. ¿Por qué? Porque a lo mejor la primera vez te va a salir mal, la segunda vez te va a salir un poquito mejor, la tercera vez te va a salir más mejor, y así irás mejorando. Entonces, pero lo que se hace es que se va y se entierra, y esto es lo que no quiere el Señor que hagamos. El verso 24 del mismo capítulo dice, pero llegando el que había recibido, o sea, muestra ahí en esos versículos que no leímos, muestra que el Señor viene y hace cuentas con los dos primeros y les dice, bien, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice que las mismas palabras utiliza para el que trajo 10 y para el que trajo 4. En las mismas palabras, porque Dios está juzgando de la manera que lo hicieron. Esa era la capacidad de ellos. Entonces cuando viene el otro, mire, dice, pero llegando también el que habías recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Entonces, ellos hermanos, siervos vigilantes. Él quiere que nosotros seamos siervos vigilantes, esperando así, haciendo lo que Él nos envió, no siervos negligentes. El siervo negligente, hermanos, es el que no hace lo que se le ha mandado, lo que se le ha encomendado, el que no obedece. Ese es el siervo negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido de lo que es mío con los intereses. Y ahora dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entonces aquí lo que está mencionando el Señor Jesús es de que no seamos nosotros negligentes, sino que seamos siervos vigilantes, vigilando, haciendo lo que el Señor nos ha mandado, trabajando en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Fíjense, hemos hablado mucho al respecto, pero otra vez más, dice, nosotros tenemos un corto tiempo en este mundo, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, tenemos un corto tiempo en este mundo, y por eso debemos de aprovecharlo. Recordemos, hermanos, que van pasando los años, van pasando los días y no regresan, ¿verdad? No regresan, el tiempo no va a regresar. Por ejemplo, ustedes que tienen ya sus 40 años y dice, híjole, ¿cómo quisiera tener 20? Bueno, quisiera, pero no va a poder tener 20. ¿Entiendes? Tú que tienes 20, ahora es cuando tienes que aprovechar. Sí, porque cuando ya vamos teniendo 40 años para arriba, ya se siente uno cansadito, ya apretando el cansancio, ¿entiende? Y uno dice, híjole, esos tiempos buenos. Pero fíjese, algunos tal vez lo desaprovechamos, el tiempo, nuestra vida, otros tal vez lo aprovecharon, y qué bueno. Pero por ejemplo, gracias a Dios que tenemos varios jóvenes, y ese es el consejo para que ellos aprovechen su vida. Aprovechen la vida, porque solo una vida tenemos para hacer el bien o hacer el mal. Para ser siervos vigilantes o para ser siervos negligentes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos ver aquí en la Escritura. Vaya conmigo a otro pasaje en Mateo 24, ahí atrásito. Dice el verso 24.
Dice, por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí les digo que es evidentemente que está hablando el Señor Jesús de su segunda venida, porque Él era que le estaba diciendo a sus discípulos. Verso 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Verso 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces habla de fidelidad y de prudencia. Dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces el siervo fiel y prudente es al que su Señor lo halle haciendo así, haciendo lo que se le encomendó. Bienaventurado, dice. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, esto es lo que no quiere el Señor que hagamos. Mire, que nos convertamos en siervos malos, siervos negligentes, siervos infieles. Mire, no quiere el Señor para tu vida, para mi vida. El Señor no quiere que seamos siervos infieles. Él quiere que seamos siervos fieles y prudentes. Amén. Siervos fieles y prudentes, que estemos vigilando. Dice, pero si aquel siervo malo, dice, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Y cuántos no han dicho eso? Oh, el Señor tarda en venir. Algunos tienen la venida del Señor por tardanza, pero, mis hermanos, usted y yo no somos eternos. ¿Sí? No sabemos cuándo el Señor vendrá. La Biblia dice que nadie sabe la hora, ni el día, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Nosotros debemos de aprovechar nuestro tiempo, nuestros días, las oportunidades que el Señor nos da. Y por eso debemos de ser siervos prudentes, fieles. Pero el Señor no quiere que seamos, dice, siervos malos, diciendo, el Señor tarda en venir, voy a aprovechar mi vida, voy a disfrutar de mi vida, me la voy a llevar tranquila, me voy a llevar una vida de religión, me voy a llevar una vida así, muy suave, porque el Señor tarda. Al cabo mañana me pongo a cuentas con Él, no hay problema. No es así. Eso indica que eres un siervo malo. Eso indica que eres un siervo negligente. No eres un siervo vigilante. Y eso es lo que el Señor quiere que arreglemos en esta tarde, nuestra vida, y nos convirtamos en siervos fieles y prudentes. Él nos hace la invitación. Él cada día nos hace la invitación. Y en esta hora específicamente, cuando decimos, el Señor falta, después me pongo a cuentas con Dios, después voy a hacer lo que el Señor me ha mostrado que haga, veo necesidad aquí, veo acá, pero después yo me pongo a la disposición. ¿Y quién te garantiza a ti la vida? ¿Sí? ¿Quién te garantiza que vas a vivir más? Pues nadie. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de aprovechar, hermanos, la oportunidad que el Señor nos da. Se nos está yendo de las manos. Ahorita porque todavía tienes algunos años. Y dices, no, pues todavía tengo 40, ahorita voy a llegar hasta 90. Imagínense. No, que no. No es que el Señor venga y nos diga como le dijo aquel hombre rico. Pero, hermanos, el Señor no quiere que nosotros seamos siervos malos y negligentes diciendo esto. Mi Señor tarda. Verso 49 dice, y comenzaré
a golpear a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Dice que a comenzar a golpear a los siervos y a comer y a beber con los borrachos. O sea, a deleitarse en su vida. Eso es lo que piensa el mundo. Dice, por ejemplo, dicen que el cristianismo es para los viejitos. Que el cristianismo es para los viejitos y para los jóvenes no. Los jóvenes tienen que vivir la vida, disfrutar la vida. O sea, vivir la vida es andar en borracheras, andar con una mujer y otra, un hombre otro, y haciendo un montón de cosas, probando todo tipo de drogas. Eso le llama al mundo vivir la vida. Pero nosotros sabemos muy bien, hermanos, que no se trata de eso. No se trata. O tal vez, fíjense, ahora ya conociendo a Cristo, nosotros decimos, tengo que disfrutar de mi vida ahora que todavía estoy joven. Nos vamos al cine, nos vamos a la playa, el cual no tiene nada de malo si hacemos tiempo para todo, pero tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Pero si las otras cosas, para deleitarnos a nosotros mismos, es prioridad, entonces estamos siendo siervos malos y negligentes. Y eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. Porque dice, verso 50, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Entonces vendrá en el momento menos esperado. Vendrá el Señor a hacer cuentas, va a venir a hacer cuentas contigo. ¿Entiende? Va a venir a hacer cuentas el Señor. Y va a venir a pedirnos cuentas para que nosotros digamos, hice esto. ¿Y qué hiciste? Fíjense, es por eso que a veces pasamos por situaciones, el Señor empieza a hacer justicia en nuestra vida. Hay veces que pasamos cosas, por ejemplo, enfermedades, podemos enfermarnos si estamos mal delante de Dios. No siempre es así, pero sí puede pasar. Sí puede pasar. Entonces, antes que pase todo eso, nosotros debemos de ponernos a cuentas con el Señor. O podemos llegar al final de nuestros días también y morir, hermanos. Imagínense morir siendo siervos malos y negligentes. Verso 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, otra vez ahí adelantito. Vamos a ver en el verso 2. Y esta es la parábola igual, hablando de la venida del Señor, de las 10 vírgenes. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mire, el Señor quiere que nosotros seamos prudentes, de este grupo de las prudentes, no insensatas. ¿Entiende? Que no seamos malos y negligentes y menos insensatos. Insensatos, ¿por qué? Vamos a ver. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Dice, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Dice, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Qué fácil, ¿no? Y sería bueno, ¿no? Ayudar a los que, en ese sentido, ¿no? Viene el Señor, no, yo te paso algo de lo mío
para que tú entres. No, no se puede con el Señor. Es algo personal. Es algo personal que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. Por eso Pablo dice, yo puse el fundamento y cada uno mire cómo edifica. Cada uno mire cómo edifica. Es algo personal. Entonces dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Eran prudentes. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser siervos vigilantes. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Velad pues, sean siervos vigilantes. Y el ser siervos vigilantes es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. El jueves, hablando de la gratitud, vimos que obedecer es dar gratitud a Dios. Y eso es lo que nos está mencionando aquí. Leemos en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 24. Fíjese, ¿cómo debe de ser el siervo? El siervo del Señor debe de ser diferente y no debe de ser así. Aquí Pablo de igual manera dice que no sea de esta manera. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. El siervo del Señor no debe de ser contencioso. Dice, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Pues si se da cuenta, hermanos, dice, se da cuenta que dice, el siervo del Señor, dice, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Sino amable para con todos. Dice, apto para enseñar, porque que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, aquí dice, este verbo me llama la atención, en el griego es doulas, y dice, y quiere decir, bueno, es siervo, y quiere decir esclavo también, esclavo. Entonces por eso le digo que vamos a estar hablando bastante acerca del esclavo. Esclavo, después les voy a explicar esto. Pero está hablando del esclavo, del siervo. Porque en la tierra de Israel, hermanos, no la manera que Roma recibía a un esclavo. En Israel Dios les había dado específicas leyes para los esclavos. Y algunos de ustedes tal vez ya lo conocen, pero ahí les paso los datos. O si tenemos tiempo se los damos hoy. Dice el apóstol Pablo, porque el siervo, o sea, el esclavo del Señor, dice, no debe de ser, heinai es el verbo, y es por ejemplo, hacer, darse, hablar de alguien con voluntad, es contencioso. Entonces, fíjense, hermanos, dice, el siervo del Señor no debe de ser, o sea, no debe de ser o hacer, darse, hablar de alguien. El siervo del Señor no debe de ser así, como así, darse a eso, a la contención. Contención también es disputar o contradecir. También es
reír, también es conflicto. Entonces, fíjese, el Señor quiere que nosotros seamos siervos vigilantes, no siervos contenciosos. ¿Sí me entiende? Siervos vigilantes, no siervos contenciosos. No perdamos el tiempo, hermanos, en contender en cosas, especialmente nosotros como el cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Lo que debemos de hacer es que debemos de ser siervos vigilantes. Siervos vigilantes. Por eso fíjense lo que dice. Pablo aplica algo interesante acá, y esto es que aplica al carácter. Fíjense lo que dice. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable. Así es como tiene que ser, amable para con todos, apto para enseñar. Entonces aplica el carácter y luego ya viene el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es de esa manera como será muy útil el trabajo que se hará. Entonces fíjese, el siervo, hermanos, tiene que ser un siervo prudente, sensato, fiel, vigilante y no contencioso. Aquí dice, no contencioso. El siervo del Señor, hermanos, aquí es literalmente el esclavo del Señor. El esclavo del Señor. Es apropiado que este título se emplee en un versículo en que se alienta a la mansedumbre y a la paciencia. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Por eso, que nosotros entendamos, hermanos, porque está alentando a la mansedumbre y a la paciencia. Entonces, para que podamos recibir esto, es necesario que seamos alentados a la paciencia y a la mansedumbre. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos el concepto de lo que le estaba diciendo al principio, del esclavo, y así, mire, aquí definitivamente no tenemos nada, todo es de Dios. El esclavo en el tiempo de Roma, hermanos, pues la vida no venía del amo. La vida no venía, comía en la casa, sí, todo, pero la vida del esclavo no le pertenecía a él. Pero ellos así lo tomaban. Pero aquí, hermanos, toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que tenemos. ¿Qué estábamos cantando hace ratos? ¿Lo mío? ¿Ah? Lo mío es tuyo. ¿Entiendes? Lo mío es tuyo. Y en su gracia y misericordia, lo tuyo es mío. Y si hijos, también herederos. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Romanos capítulo 8, verso 17. Entonces, veis, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, pues. Mire, ahora si somos algo, es por Cristo, por su gracia, por su misericordia. Y por eso le digo que vamos a ver cómo Dios trató la esclavitud o permitió la esclavitud en el pueblo de Israel. Y aquí podemos ver esto, o sea, viendo cómo trataban a los esclavos los romanos. Así es como, bueno, aún peor todavía, porque esto es a una eternidad, el trato del mundo al esclavo perdido en el mundo, en sus delitos y pecados. Pero ahora como rescatados de esa vana manera de vivir, hemos venido ahora a ser siervos por amor, esclavos por amor. ¿Amén? Esclavos por amor, por voluntad. Ahora estamos acá sirviendo al Señor con toda voluntad, y por eso queremos ser siervos vigilantes, obedeciendo la palabra del Señor, aguardando, haciendo lo que Él nos envió y aguardando hasta su venida. Aunque el siervo del Señor ha de contender por la verdad, sin embargo, no ha de ser contencioso
o disputador. Mire, aunque el siervo del Señor tiene que contender por la verdad, sin embargo no tiene que ser contencioso ni disputador, más bien ha de ser amable para con todos y acercarse a los demás con el propósito de instruirlos y no de ganar una discusión, ha de ser paciente para con aquellos que son lentos para entender e incluso con aquellos que no parecen dispuestos a aceptar la verdad de la palabra de Dios. Ese es el siervo de Dios. Así el Señor quiere que nosotros seamos, hermanos. Ahora vemos Lucas 12. Vamos a entrar al tema, que tenemos 5 minutos y acabamos. Lucas 12, verso 35. Dice: estén ceñidos pues vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos vuestros lomos. Fíjense, hermanos, ¿por qué dice la palabra del Señor así? Nos va a enseñar, no le voy a leer todo el pasaje para avanzar. ¿Por qué dice estén ceñidos nuestros lomos? Eso está diciendo, dice, en los tiempos antiguos, acuérdense que se utilizaban túnicas, ¿verdad? Se utilizaban túnicas, no el short deportivo, ni ahora como los pantalones, no eran túnicas. Entonces, para que una persona estuviera ligera o para correr, para hacer las cosas rápida, tenían que ceñirse. Dice que se levantaban las orillas de sus túnicas y se las ceñían con un cinturón, una faja. Y de esa manera indicaba que estaban listos para hacer las cosas. Entonces aquí el Señor está diciendo, lo que está diciendo es que estemos listos, preparados, ceñidos nuestros lomos, dice, listos para marchar, listos para irnos. Dice, y una persona lista para marchar y para irse, es que ya tiene todo preparado, ya tiene todo listo, ¿entiende? Entonces, nosotros tenemos que estar listos, hermanos, para marchar, esperando su venida, pero, hermanos, tenemos que estar seguros que ya estamos haciendo, o ya hicimos, estamos haciendo, porque haciendo lo que se nos encomendó, lo que se nos mandó a hacer. De esa manera, hermanos, es que vamos a estar listos, estaremos ya ceñidos para el encuentro con el Señor. Y vuestras lámparas encendidas. Entonces, listos para recibir. Lámparas encendidas. Nos habla, hermanos, de un testimonio que debemos demostrar, de tener ante todos. Entonces, ceñidos, listos, esperando al Señor, haciendo lo que se nos encomendó, pero nuestra lámpara encendida. Pablo dice que ustedes y yo somos luminares en un mundo perverso. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Brillamos con luz, no con luz propia, sino con la luz de Cristo. ¿Entiende? La luz de Cristo, por eso brillamos nosotros. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, nuestro testimonio es esa luz. ¿Entiendes? Esa luz. A eso se refiere aquí el Señor Jesús. Dice, y vuestras lámparas encendidas. Así debe de estar el siervo vigilante, listo, ya listo con sus ceñido y listo para marchar, pero con ese testimonio, hermanos, que brille, con ese testimonio, hermanos, que muestre la vida de Cristo en él. Entonces, nuestras lámparas encendidas, listos para salir. Dice, continuamos leyendo el verso 36, dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan. Dice, ustedes sean semejantes como a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Entonces, ¿cómo? ¿Listos? Con sus lámparas encendidas. Dice, entonces, en ese entonces, hermanos, cuando dice que cuando el amo salía, los esclavos tenían que estar pendientes para salir a encontrar al amo.
Pero no salían a encontrarlo así sin nada. Híjole, amo, es que estaba dormido y me despertaste. No, tenía que estar listo, preparado para bajar, para ayudar, para cargar, con sus lámparas encendidas. Salían a encontrarlo, pero tenían que estar listos. Así de la misma manera aquí el Señor dice que ustedes tienen que estar listos, señados para esperar al Señor. Pero dice vosotros sed semejantes, o sea, sean iguales a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Sean semejantes a hombres que aguardan. Y ese aguardar, ese que aguardan, del verbo aguardar, prosdechomai es el verbo, y es esperar, es abrigar, es aceptar, es aguardar, es prestar, es recibir. Esperar, están esperando al Señor. Abrigar esa esperanza de que va a venir, Aguardar es el verbo que vemos aquí. Es prestar, es recibir. Entonces está diciendo, dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame y le abran enseguida. O sea, no estén durmiendo, sino que estén despiertos. Verso 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Mire, bienaventurados aquellos siervos. Y bienaventurados es Macarios. Macarios es el verbo. Macarios. Es bendecir, dichoso, afortunado. No es una persona afortunada. ¿Por qué? Porque es un siervo vigilante, es un siervo que está esperando a su Señor. Porque sabe que, nosotros sabemos que nuestro Señor, hermanos, Él recompensará. Él nos recompensará. Él no es un amo que nos trae destrucción, tristeza, dolor. No, Él nos trae recompensa, consolación. Él nos trae alivio, refugio, paz, justificación. Hermanos, sobre todo su salvación. Entonces por eso dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Oiga, eso está glorioso. Porque dice aquí por eso ellos cuando dijeron eso, cuando el Señor Jesús dijo esto, no lo entendieron. No lo entendieron porque en ese entonces el siervo iba a trabajar, regresaba, se ponía el mandil y tenía que hacer la cena. Después que comiera el amo, entonces se sentaba él a comer. Pero aquí el Señor Jesús dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Verso 38 dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, no importa la hora, a tus 15 años, a tus 20 años, a tus 30 años, a tus 40 años, tus 50 años, 60 años, 80 años, 90 años, ya te vas con el Señor, pero que te halle haciendo así. Serás bienaventurado. Que te halle siempre vigilando. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos siervos vigilantes. Entonces, la parábola del siervo vigilante que podemos ver aquí, no solo debía
debían los discípulos confiar en el Señor para sus necesidades, sino que debían vivir en constante expectación de su regreso. Debían tener ceñidos los lomos y sus lámparas encendidas. En las tierras orientales, hermanos, cuando alguien quería andar rápido o correr, era necesario que se fajara para que tuviera buenos resultados a la hora de correr. Ceñirse los lomos nos habla de una misión que cumplir. Amén. Ceñirse los lomos nos habla de una misión que cumplir, la cual Él nos ha encomendado. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación. Esa es la misión que nosotros tenemos también. Las lámparas encendidas dijimos que es el testimonio. ¿Sí? El testimonio. Habla de un testimonio que debemos mantenerlo encendido. Un testimonio diario, hermanos. Y esa lámpara encendida, que es el testimonio, respaldará el anuncio que nosotros vamos a dar. Respaldará la misión cumplida. Entonces, así, de esa manera, es como nosotros debemos de estar y vivir como siervos vigilantes. Amén. Vivamos cada día, hermanos, el tiempo que tenemos en este mundo como siervos vigilantes, prudentes. Amén. De esa manera, hermanos, dirá el Señor: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar. Ahí la vamos a dejar. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque podemos aprender de ella. Y sabemos, Señor amado, que tú deseas que seamos siervos vigilantes, prudentes, sabios, que nos preparemos cada día, Señor, y que tengamos nuestras lámparas encendidas, que nuestro testimonio, Señor, sea visible, que tú te veas en nosotros, que tú seas, Señor, el que alumbre por medio de nosotros este mundo, Señor. Sabemos que este mundo cada día va de mal en peor, y que las cosas se van poniendo más difíciles, pero sabemos, Señor, de que tú tienes a tu iglesia en este mundo todavía, para que seamos la sal de la tierra, dice tu palabra. Que no perdamos el sabor, sino que cada día seamos siervos vigilantes, y que nos mantengamos así, haciendo eso, vigilando, Señor, dispuestos a cumplir la misión, Señor, dispuestos, Señor, a entender que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entender que fuimos llamados, Señor, a ser un sacerdocio santo. Entender que fuimos llamados a ser parte de ese pueblo de Dios. Señor, aquí están nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Sé, Señor, que estamos en un desarrollo y queremos crecer, queremos, Señor amado, avanzar en nuestra vida espiritual, creciendo cada día, Señor, y también, Señor amado, que se lleve a cabo ese propósito, esa comisión en cada uno de nosotros, que sea viva, Señor, que sea viva, que vayamos y prediquemos tu palabra, Señor, que vayamos y prediquemos el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Señor amado,
Sabemos que no son muchos años los que tenemos en este mundo, Señor. Y ayúdanos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder hacerlo y hacerlo bien. Confiamos, Señor, que tú nos darás las fuerzas para poder hacerlo y anhelamos hacerlo, Señor. Como te hemos cantado, Dios amado, queremos vivir para ti, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos caminar en tu voluntad, queremos obedecer tu palabra, Señor. Y eso es lo que anhelamos. Anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón poder hacerlo. Y cada uno, de manera individual, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, tengamos ese anhelo, Señor. Que así crezcamos y desarrollemos, Señor. Y que sepa esta ciudad y todas las ciudades a nuestro alrededor, este país, Señor, que hay un Dios vivo, real, y que todavía tiene pueblo en este mundo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones a todos, hermanos. Les amamos el Señor. Y pues, si el Señor no ha venido, nos vemos aquí el jueves. Amén. Gloria a Dios. Ya estaba